Aldos Quiapacase. En el debate político en nuestro país se sigue poniendo sobre la mesa los efectos del estallido social, los efectos de la movilización de miles y miles de personas y de los efectos que tuvo posteriormente esta movilización. La Cámara Chilena de la Construcción, a través de Sugerencia de Estudios, ha realizado por fin una cuantificación de qué pasó en aquel momento, de cuáles son los efectos que ha tenido y de alguna manera de tratar de aportar datos a una discusión que suele encaminarse más por las pasiones que por los datos específicos. Por lo tanto, saludamos a Nieves Hinojosa, que es jefa de estudios territoriales de la Gerencia de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, para conversar de este tema. ¿Cómo estás, Nieves? Hola, Aldo. Todo muy bien, muchas gracias. Primero, ¿por qué les interesó hacer este estudio y cómo lo realizaron? Sí. A ver, me gustaría poner un poquito en contexto. Este estudio es presentado en la Conferencia Internacional de Ciudad, una actividad que hace la Cámara Chilena de la Construcción todos los años. Y todos los años lo que hace este evento es poner una temática en específico. Este año tomamos la decisión de llamar a este evento Revitalización Urbana, entender los desafíos que necesita la revitalización urbana. ¿Y por qué el concepto de revitalización? La revitalización urbana lo que nos está diciendo es que hubo una pérdida justamente de vitalidad en la ciudad. Y si bien, como tú lo decías, hay una percepción, en el fondo hay un cierto acuerdo en mayor o menor medida de que las ciudades ya no son las mismas de antes, desde hace unos años atrás, y eso sobre todo por estos dos shocks, estos dos eventos que tuvimos, que se llama estallido social, lo que ocurrió a finales del 2019, y que muy seguido de eso también tuvimos la pandemia, que no solamente nos afectó a nosotros como país, sino que también a nivel mundial. Y esos dos eventos produjeron cambios en la forma en que estamos viviendo la ciudad, y no teníamos efectivamente una cuantificación de eso, y es justamente esa la motivación la que nos hizo hacer este estudio. ¿Cuánto tiempo les demandó y cómo lo realizaron? Nos tomó harto. De hecho, esta conferencia está planificada desde hace 8 meses más o menos atrás, y este estudio lo empezamos justamente a hacer hace unos 8 o 7 meses atrás. Y la verdad es que es un estudio que se puede ver en sus resultados sencillos, pero en la forma en que se hace es bien difícil. ¿Y eso por qué? Porque justamente el poder encontrar datos, encontrar estas variables, o sea, no hay una receta de cómo se mide este cambio después de estos hechos, sino que hay que empezar a construir y ver data pública, porque nosotros trabajamos con datos públicos. En ese sentido, nosotros no fuimos a recoger datos de una encuesta, por ejemplo, sino que levantamos data pública, que además, si bien nosotros nos centramos en la ciudad de Santiago, son datos que se pueden corroborar a nivel nacional. ¿Qué conclusiones arroja el estudio, Nieves? Porque recordemos, el estallido viene además asociado a una disminución considerable de la red de transporte público. Hay estaciones de metro que se queman, hay interrupción del tránsito, en muchos casos hay manifestaciones diarias en la Plaza Italia. ¿Cuáles son las principales conclusiones que arroja el estudio? Mira, antes me gustaría como poder contarles cuáles son estas variables que nosotros decidimos poder medir. Como decía antes, acá hay una cantidad de variables que podrían ponerse sobre la mesa, que son muchísimas, entre ellas, por ejemplo, lo que tú estás diciendo, pero ¿cuáles son las 4 al menos que nosotros vimos y que tienen un alcance a nivel nacional? Esto no solamente a nivel Santiago. Vimos que después de estos dos hechos tuvimos un aumento de inseguridad, tuvimos un aumento de la pobreza también, pero también tuvimos disminuciones en la construcción y en el sector de comercio a raíz de todo esto. Entonces, un poco qué es lo que va provocando cada uno de estos cambios. Por ejemplo, un aumento de la inseguridad va provocando que haya una menor presencia de personas en el espacio público. Pero a su vez, un aumento de la pobreza disminuye los recursos que se puedan, por ejemplo, destinar al mantenimiento de infraestructuras públicas. Y por otra parte, tenemos estas variables más económicas, que es la disminución de la construcción, la disminución del comercio, que lo que nos hace es que haya un menor acceso a servicios,
servicios, por ejemplo, un menor acceso a viviendas a raíz de esta disminución de la construcción, pero también tenemos una menor disponibilidad de bienes que también desencadena en una menor disponibilidad de empleo formal. Entonces, todas estas cosas son lo que nosotros le vamos llamando que afectan el bienestar urbano, que es un concepto que va asociado a cómo las personas también van percibiendo su calidad de vida dentro de la ciudad. ¿Qué es lo que vimos con estos 4 variables? Nosotros nos centramos en 34 comunas del área metropolitana de Santiago. Ya recordar que la región metropolitana tiene 52 comunas, pero el área metropolitana de Santiago es más acotada y de ello nosotros hicimos un estudio en las 34 comunas que están en esta área metropolitana. ¿Qué es lo que vimos ahí? Que es bien interesante y eso me voy a adelantar que habla de la magnitud que tienen estos problemas. Es que todas las comunas que nosotros vimos, las 34, al menos tienen una afectación de estos 4 variables que estábamos hablando, ¿ya? Pero cuando uno empieza a acotarlo y empieza a ver como dónde se empiezan a sumar estos problemas, nos dimos cuenta que hay 5 comunas que están concentrando estos 4 problemas al mismo tiempo, ¿ya? Pero también si es que vamos viendo qué pasa si es que tenemos 3 de estas variables, ¿ya? De estas variables socioeconómicas que nosotros le llamamos, tenemos 13 comunas más, ¿ya? En teoría, entonces, de estas 34 tenemos 18 comunas que se vieron afectadas, pero 5 de ellas se vieron mayormente afectadas por estos 4 fenómenos. Y eso también nos habla nuevamente de esta relevancia que tuvieron estos problemas a nivel nacional, pero que efectivamente sus impactos se vieron a nivel local, donde cada uno de nosotros como ciudadanos nos vamos percibiendo también de estos problemas que se fueron dando. ¿Cuáles fueron las 5 comunas más perjudicadas? Las 5 comunas fueron Santiago, Independencia, Macul, Estación Central y Maipú. Esas fueron las 5 comunas más afectadas, entendiendo que fueron afectadas por estos 4 fenómenos en su conjunto. Nieves, ¿de qué manera? Porque, claro, hablamos en términos de movilidad, hablamos en términos de la percepción que tenemos del entorno, hablamos del comercio, hablamos de cómo en esta percepción y en los barrios que rodeaban, básicamente el punto rural, Kiko, del estallido, que era la Plaza Italia, se dejó sentir muy fuerte. En la percepción es que en el tiempo se mantiene, ¿o no? A ver, la verdad es que nosotros hicimos una medición de un antes y un después, ¿cierto? Una situación ex ante, una situación ex post. Entonces, lo que nosotros hicimos fue medir lo que estaba pasando antes de estos hechos, en 2017, 2018, 2019, y qué estaba pasando después de estos hechos, 2020, 2021, 2022. Entonces, hasta ahora tenemos una medición de lo que pasó hasta el 2022, que es donde también nos permite llegar un poco los datos públicos como para hacer una medición. Pero si es que uno lo fuera como extendiendo ahora en el tiempo, nosotros no podríamos decir, bueno, ahora, actualmente, la situación se mantiene, se acrecienta o disminuye. No tenemos como tal los datos, pero al menos tenemos estas 2 situaciones y esperamos sobre todo, por ejemplo, con lo que nos va a entregar el nuevo censo que se está terminando de hacer hoy en día, poder nuevamente medir estos factores e ir viendo cómo van evolucionando. Conversamos con Nieves Hinojosa, que es jefa de estudios territoriales de la Gerencia de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción. Tú lo decías, en el estudio se superponen 2 fenómenos que fueron no solo inéditos en la historia de nuestro país, uno de ellos en el mundo incluso, sino que además que golpearon muy fuertemente la economía, como son el estallido social y posteriormente la pandemia. ¿De qué manera incide la pandemia en la percepción que tenemos de nuestros espacios comunes? Bueno, lo que hablábamos anteriormente, aquí hay varias cosas. Por ejemplo, el hecho de habernos encerrado también en un momento, eso nos hizo de alguna forma no poder vivir el espacio público o las ciudades como estábamos acostumbrados a vivirla. Y también eso desencadenó en que el espacio público, los comercios, los servicios también dejaron de recibir una cantidad de público, de personas que solían hacerlo. Entonces, muchos de estos espacios públicos también se vieron degradados, por ejemplo, o lo que estábamos hablando antes, estos servicios, estos comercios, también fueron cerrando, se fueron trasladando, o incluso también fueron pasando a otras modalidades, por ejemplo, lo que es la tecnología online, ¿cierto? Pero eso desencadena en que lo que teníamos anteriormente
no necesariamente es lo que teníamos ahora o lo que teníamos en el fondo después al menos de estas situaciones. Y eso nos va afectando a los ciudadanos en el sentido de que ya no accedemos de la misma forma al espacio público, no accedemos de la misma forma a los servicios, no accedemos de la misma forma al comercio. Y eso también hace que nosotros, entre nosotros mismos, nos vayamos relacionando menos. De alguna forma, el estar encerrado nos acostumbró de buena o mala forma en el fondo a estar más solos, a arreglar las cosas menos, como menos en conjunto, por decirlo, y eso en el fondo tiene repercusiones en lo que es el uso de la ciudad en el fondo. ¿El estudio les permitió calcular más o menos el ingreso que dejó de percibirse en ese periodo, no? En el caso del comercio, por ejemplo, sí. A ver, para eso lo que nosotros de hecho hicimos fue medir las patentes comerciales, el pago de patentes municipales que reciben los municipios. Nos hubiese encantado haber medido cuántos comercios, por ejemplo, cerraron en sí, si es que se trasladaron, si es que pasaron a otra modalidad, pero lamentablemente la información no nos permitía poder medir eso. Pero hay una información que es muy interesante, que es este pago de patentes municipales, que de hecho se accede de manera pública a esta información, y lo que estábamos viendo es que en estas 34 comunas vimos que hubo una pérdida de pagos de más de 80.000 millones en el fondo de pesos. Eso es 80.000 millones. Exactamente. Estamos hablando de una disminución a nivel metropolitano súper importante, y que de hecho es bien importante destacar que este pago de patentes municipales tiene repercusiones además en los municipios, en el fondo en la gestión de los municipios. Porque cuando yo hago un pago de patentes municipales, ese ingreso va al municipio y el municipio lo que hace es gestionar esas plata para diferentes necesidades que pueda tener, ¿verdad? Entonces, lo que pasa acá es que hay comunas que disminuyeron más, en el fondo, y en menor medida ese pago de patentes municipales. Pero, por ejemplo, una comuna como Santiago, que fue la que más disminuyó dentro de las 34 comunas, estamos hablando de una disminución de aproximadamente 35.000 millones de estos casi 80.000 millones. Lo que hace, por ejemplo, o lo que provoca eso en una comuna como Santiago es que nuevamente le disminuye los recursos a esa comuna, pero una comuna como Santiago también lo que hace es que redistribuye, dado el alcance que ellos tienen en la captación de sus recursos, redistribuye al resto de las comunas que están más desfavorecidas. Entonces, no es solamente un impacto a una comuna como Santiago, sino que también hay un impacto al resto de las comunas de un área metropolitana de Santiago. Claro, lo conversamos en aquella época, lo seguimos conversando hoy, a propósito de las tarifas de luz en términos de los subsidios y los apoyos del gobierno. Cuando presentaron en las conclusiones del estudio, Nieves, me imagino que han conversado lo que aquello implica, ¿cuál es... para plantearlo de esta manera, ¿qué deberíamos hacer? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué medidas deberíamos tomar? Sí, es una tarea bien difícil. Me gustaría ponerlo como sobre la mesa al tiro, que esto no es una tarea sencilla, o sea, tal como vienen estos fenómenos que afectan de manera nacional, afectan a toda una población. Aquí no solamente que afectan a un gobierno en particular, no, aquí en el mundo estamos todos afectados con los hechos que pasaron. Entonces, acá, y por lo mismo, si bien, nosotros hicimos una medición de un impacto local a nivel comunal, aquí las soluciones van mucho más allá de las gestiones municipales. ¿Ya? Aquí primero en el fondo hay que entender que necesitamos tener un trabajo intersectorial. Aquí está metido en los municipios, el gobierno regional, el mismo gobierno central, pero también tenemos otros actores que tienen que estar dentro de esta discusión. Tenemos, por ejemplo, nosotros como cámaras dentro del mundo privado, pero también hay una sociedad civil que tiene que participar de esta discusión. ¿Y por qué? En ese sentido, si bien nosotros vemos estos impactos a nivel local, igualmente cada uno de estos lugares tienen particularidades que tienen que saber leerse, tienen que saber diagnosticarse, estudiarse. Y eso podría ser un segundo trabajo que podría hacerse a partir de lo que nosotros hicimos. ¿Y por qué digo que esto necesita de una mirada multisectorial? Es porque necesitamos abarcar diferentes acciones en esto. Acá no se trata solamente de solucionar el aumento de inseguridad.
por otra parte solucionar el aumento de la pobreza, o por otra parte solucionar lo que es la disminución de la construcción, del sector construcción o del sector comercio. ¿Ya? Acá cada uno de estos tiene que verse de manera global, y eso implica ciertas tareas, por ejemplo, como ir viendo estrategias en diferentes ámbitos, pero en lo que compete, por ejemplo, el desarrollo de la ciudad, se podrían hacer estrategias urbanas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la inseguridad, uno podría tratar estrategias de seguridad pública. Y en ese sentido, no se trata solamente de evaluar una mayor cantidad de carabineros o evaluar una mayor cantidad de cámaras. Esto necesita una solución mucho más profunda, y que en eso, por ejemplo, lo que es el diseño del espacio público es súper importante. Ver cómo se está configurando el espacio público, las zonas más seguras, las zonas menos inseguras, ver qué pasa con esas estrategias de prevención del delito es muy importante. Por otra parte, cuando estamos hablando, por ejemplo, de pobreza, si bien la pobreza tiene que abarcarse de una manera mucho más profunda, también hay ciertas estrategias de bienestar social. Y en eso, por ejemplo, el acceso a la vivienda es súper importante. El dignificar la vida también de las personas, de que puedan tener un hogar donde vivir. A propósito de este aumento de campamentos que, por ejemplo, hubo en los últimos años, ahí hay un desafío súper importante, y sobre todo en el aumento de la asequibilidad de la vivienda para las personas. Pero también cuando estamos hablando de estos fenómenos económicos, de la construcción, del comercio, necesitan básicamente atraer inversión en las comunas. Entonces, necesitamos, por ejemplo, se podrían hacer estrategias de mejoras de infraestructura. Podríamos tener una inversión en el entorno urbano, sobre todo en los desarrollos de los ejes de transporte. Acá me gustaría decir que, por ejemplo, estas 5 comunas concentran el 33% de las estaciones de metro. Pueden atraer inversión, que pueden atraer población, en el fondo, para poder seguir desarrollándose. Y, por ejemplo, en el caso también del aumento del comercio, estas